Este es el poema Vivimos de abandonos, recitado por Manuel Franco. Somos un país que sufrimos ancestralmente todo tipo de abandonos. Causa de odios y rencores, descontentos y sinsabores, los incas no pudieron reaccionar debido a los conflictos entre Huáscar y Atahualpa, y nos abandonaron a los españoles. Los españoles supieron aprovechar de nuestros odios y rencillas, y por eso fue posible que nos abandonaran a la esclavitud y a la servidumbre que acompaña hasta hoy a una multitud que no han llegado a ser aún ciudadanos. Cuando vino el tiempo de la independencia, algunos de nuestros libertadores nos abandonaron a nuestra propia suerte, nos encontraron divididos y en esta situación fuimos abandonados a los criollos, abandonados a las dictaduras de los militares y luego a la dictadura de los civiles que nos gobernaron, que no tuvieron la osadía de construir una república y nos abandonaron a sus gobiernos totalitarios con sus respectivos dictadores, abandonados a los gobiernos aristocráticos. De ellos se ha dicho que eran tan grandes sus ambiciones y sus intereses que no había partido que representara a todos los peruanos. Los analfabetos no votaban, las mujeres tampoco lo podían hacer. Ni uno ni otro tenía voz. El pueblo, esa grande mayoría, quedaba abandonado de representación. No había para ellos educación. No había formación para sentirse parte de una república democrática. Para el grueso de la población peruana, no había atención a la salud. La justicia sufría el peor de los abandonos. No llegaba a todos aquellos que no tenían siquiera una voz. Simplemente no se les escuchaba. En algunos casos se llegó a apagar su voz. La oligarquía, en cambio, tenía voz como siempre lo han tenido y han gobernado para las clases altas de nuestra sociedad. En la mayor parte de nuestra historia han sido gobierno. Las clases populares en los primeros 100 años fueron prácticamente olvidadas. Sufrieron el más cruel de los abandonos. Fueron, sí, muy recordadas para trabajar y tributar por los demás. Recibieron migajas. Ojalá hubieran recibido algunos bonos. El indigenismo representó un intento de visibilizar al indígena, de salvarlos y devolverles su dignidad. El abandono de los indígenas fue tan grande que para Mariátegui se convirtió en el primer gran problema de nuestra realidad peruana que debíamos de resolver en la primera mitad del siglo XX para rescatar el alma nacional. Los indígenas, los verdaderos amos y señores de nuestro país, después de la independencia fueron abandonados a los gamonales y terratenientes. Y aunque se decía que en el Perú ya no existía esclavitud, tanto negros como indígenas del Ande y de los pueblos originarios vivían como esclavos dominados por los terratenientes o dominados por los explotadores del caucho. Vivían el abandono de sus culturas y de sus pueblos. Vivían el abandono de sus derechos, en especial el derecho a sus tierras, sobreviviendo con salarios de hambre, pero fue siempre difícil reconocer esos hechos. Fue tal su abandono que los animales de carga recibían mejor trato que ellos. Quien que tiene algunos años haya vivido en algún lugar de nuestra sierra no ha sido testigo de este hecho. En la década de los 50, el abandono del campo y sobre todo de los campesinos empujó la migración del campo a la ciudad.
En la década de los 60, un grupo de izquierda trató de solucionar este trágico abandono de los campesinos. Se levantó en armas, inició una guerra de guerrillas que fue aplastada por los militares y no llegó a producir cambio alguno. El abandono de los trabajadores del campo se pudieron contar a millares. Fue tan grande el abandono y el olvido de las demandas de los sectores campesinos que los agricultores intempestivamente abandonaron las haciendas y el campo quedó vacío. Belaúnde no supo escuchar el clamor popular, a pesar de ser un gobierno democráticamente elegido, tanto que hubo necesidad de una revolución de corte socialista en la década del 60. Hubo necesidad urgente de realizar reformas para rescatar la dignidad de todos los peruanos, del campo, de los obreros, de los trabajadores dependientes del campo y la ciudad. Para reparar tanto abandono, se realizaron las nacionalizaciones, la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma educativa. En tiempo de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, él quiso corregir nuestro estado de abandono nacional. Trató de visibilizar a todos los grupos marginales que conforman nuestra nación. Nos hizo caer en la cuenta de su estado de abandono. Con Morales Bermúdez reaccionó la oligarquía de siempre. Se quiso volver al estado de abandono ancestral. Él representó el abandono de las reformas iniciadas por Velasco Alvarado. Fernando Belaúnde en la década de los 80 volvió a repartir el olvido de las demandas de los sectores oprimidos por el capitalismo que los siguió empobreciendo. Con Alan García fuimos abandonados a un gobierno corrupto que al mismo tiempo era inepto e inexperto, que nos empobreció con tanta inflación. Fuimos abandonados a la pobreza y miseria. Los que más tenían llegaron a tener más. Los que menos tenían, cada día tenían menos, pero se llamaban demócratas que gobiernan para el pueblo. Mientras los apristas se enriquecían, nuestro pueblo no solo quedó empobrecido, sino lo llevó a la miseria y total abandono. Cómo nos resulta difícil recordar. Alan García nos dejó abandonados al terrorismo, al fujimorismo, a la devaluación más grande de nuestra moneda y a la corrupción que hizo que Fujimori abandonara su lema famoso: honradez, tecnología y trabajo. Ese abandono de los sectores campesinos y de los sectores populares se convirtió en caldo de cultivo para la presencia genocida de Sendero. Sendero Luminoso quiso presentarse como un líder ordenador dentro del desorden social existente, pero sembró no solo terror, sino abandono y muerte. Quiso ser justiciero, pero no llegó a sembrar justicia social. Los campesinos sufrieron el abandono de Sendero hasta llevarlos a las fosas del olvido y muerte total. Sufrieron también el abandono por parte de las fuerzas del orden, que deberían haberlos protegido. Más de 70,000 peruanos murieron como consecuencia de este estado de abandono fatal. La partidocracia neoliberal de la década de los 90 nos ha querido convencer que con ellos hemos logrado por primera vez el desarrollo y el progreso. Pero la historia, que es maestra, nos está enseñando que los líderes de dichos partidos y sus seguidores son los únicos que han experimentado el desarrollo y progreso proclamado. El pueblo que los eligió siguió abandonado. De esto, que hablen los auditores del desarrollo nacional excluido y empobrecido. Fue la pandemia que los desnudó de cuerpo entero.
a cada uno de ellos y todo el sistema. Abandonaron a nuestro país a las potencias extranjeras y tuvimos que comprar todo tipo de vacunas en la tierra entera. Abandonaron los proyectos de desarrollo. El coronavirus les hizo ver que habían abandonado hace mucho tiempo la salud y la educación. Y abandonaron la creación del empleo y que se hizo poco por conservarlo. Se abandonó la seguridad ciudadana. Por eso hoy en día cada vez más estamos abandonados a la inseguridad en todas sus formas y sin medida. Nos han abandonado a la completa incertidumbre con tantos cambios de ministros de Interior o de Defensa que se han olvidado sus efectos económicos y de llenar las despensas de los más necesitados. Lo único seguro que todos guardamos es que no hay nadie que sabe darnos la seguridad básica y necesaria que buscamos. En la segunda década del siglo XXI, nuestro pueblo por primera vez escogió como presidente a un candidato de raíces de extrema izquierda, de raigambre popular. Perú Libre lo propuso. Era un maestro rural, un sindicalista, representante del mundo agrario y de los sectores que han sufrido mayor grado de abandono. Su nombre, Pedro Castillo, que hoy está preso. Se pensó que él y su partido curarían al Perú de todos sus históricos abandonos y que por primera vez no habría más pobres en un país tan rico. ¿Qué es lo que él decía? Hoy sabemos que solo él y sus allegados salieron de tanto abandono y el resto ahí siguen como siempre abandonados. 7 expresidentes estarán con él porque hicieron lo mismo y probablemente serán también condenados. Los huaicos y el fenómeno del niño costero del 2023 nos volvió a recordar todo lo que en el fenómeno del niño costero del 2017 no hicimos. Abandonamos los proyectos de la reconstrucción con cambio y en el 2023 hemos dejado en abandono total a todos los que han sufrido los huaicos con sus viviendas inhabitables. Existe aún tanto abandono que el desborde de las aguas de los ríos que se llevó viviendas, se llevó maquinarias, autos, camiones y sobre todo vidas, dejando todo progreso suspendido. ¿Quién se ha hecho responsable de tanta negligencia, de tanto olvido y abandono? Y en este mismo año estamos sufriendo las protestas del mundo del Ande, del mundo campesino, minero, trabajador, empobrecido, por haber abandonado el Estado peruano las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Las hemos olvidado, las hemos encarpetado. Abandonamos el proceso de pacificación del país. Hemos hecho muy poco por reconciliarnos. No hemos hecho el esfuerzo de pedirnos perdón y llegar a perdonarnos. Hemos querido más bien olvidar lo sucedido sin reparar daño sufrido. Se ha querido abandonar y cerrar el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, para evitar recordar tantos históricos abandonos. Quienes lo impulsan son aquellos que no quieren que como país recordemos siempre el baño de sangre que fuimos sumidos en esta guerra interna y fratricida que casi hemos olvidado, pero que debemos evitar que se repita porque de no ser así, nada hemos aprendido. Para superar este estado de permanente abandono, debemos liberarnos y abandonar todo proyecto político totalitario, autocrático, fascista, plutocrático, que no tienen que ver nada con lo que es la democracia. Necesitamos un proyecto país elaborado con todas las fuerzas vivas de nuestro pueblo, que es el soberano. Debemos abandonar los proyectos políticos y económicos de un extremo liberalismo. Ya los conocemos.
Históricamente, todos ellos nos han dejado a grandes sectores en el más vil de los abandonos. Debemos abandonar los proyectos y partidos marxistas, comunistas, socialistas, senderistas, emergetistas que no solamente en todas partes han empobrecido a sus pueblos, los han sumido en la ruina y la miseria, sino que al mismo tiempo en todas partes han fracasado y que solamente quieren usar el poder del pueblo para su propio beneficio. De este modo, continuar su estado de abandono. Miremos simplemente cómo está Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia. ¿Son acaso parte de los países emergentes? ¿Hacia qué temible destino queremos llevar al pueblo peruano? Debemos abandonar, aniquilar, desaparecer las estructuras corruptas en nuestro Estado, en nuestra sociedad. Debemos abandonar y quitar de por medio a toda persona corrupta, sea hombre o mujer, cualquiera sea su género, para no terminar degenerados. Debemos abandonar todo aquello que nos divide y nos separa y nos hace ver a otro peruano como enemigo sin admitir que puede ser mi amigo. Debemos llegar a abandonar el racismo y cualquier forma de división y odio de clases sociales. Debemos de tratar de abandonar nuestros odios y rencores ancestrales que no nos permiten reconciliarnos como miembros de una sola familia, la familia peruana, que impiden sobre todo construir un país hermanado, solidario y progresista, donde la suprema ley sea la justicia social, la solidaridad, que nos puede unir nuevamente como nación grande, como un país de hermanos.